Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la construcción de una particular dimensión de la realidad que tiene que ver con lo identitario, la identidad del sujeto. Esto se vincula de alguna manera con lo que estamos viendo en los prácticos, por un lado, con fenomenología, donde la presencia del otro es fundamental para determinarnos identitariamente nosotros mismos, y por otro lado, con el pensamiento constructivista, que señala básicamente que eso que denominamos desde el sentido común la realidad y que cada uno de nosotros desde ese sentido común da por sentado que esa pseudo realidad es válida universalmente, bueno, que en realidad es una construcción de sentido. Eh, Al comienzo de este año, antes de que comenzaran las clases, hubo un caso que, bueno, fue notorio en las noticias de un grupo de hombres que abusaron en un auto de una chica. Y discursivamente sucedió algo que por lo menos a mí me resultó interesante. Hubo como dos discursos. Por un lado, uno que hablaba de la manada, de las bestias, y por otro lado, una funcionaria del Estado hizo declaraciones que fueron muy polémicas, que más o menos podrían resumirse en no son animales, podrían ser tu vecino, tu hijo, tu primo, tu hermano. Y hubo mucha polémica por estas declaraciones, porque de algún modo se acusó de normalizar la violencia. ¿Por qué traigo este tema ahora, hoy? Porque es interesante esto de si el otro se constituye legítimamente como un otro o si se constituye, por el contrario, como una bestia. No son monstruos, había sido la frase. Y en realidad, desde un punto de vista, uno podría decir, bueno, ¿qué sería lo que caracteriza lo monstruoso? Si uno analiza estas personas, las que cometieron este aberrante delito, ninguna de ellas tiene cuatro brazos, ninguna de ellas tiene la piel escamosa y verde, ni ocho ojos, ni otras características que por ahí uno en el imaginario puede asociar a lo que sería un monstruo desde la fantasía. Y por otro lado, sí es cierto que la actitud, lo que hacen, es considerado monstruoso porque se lo considera inhumano, lo cual nos lleva a la pregunta de cómo se constituye lo humano. ¿Inhumano en qué sentido? Inhumano por estar fuera de los parámetros morales, por ejemplo. Y acá nos encontraríamos con el problema, con el dilema de definir cuáles son los parámetros morales válidos, porque la moralidad en determinada cultura puede no ajustarse a la moralidad de otras culturas. No estamos poniendo en tela de juicio que los hechos aberrantes que tuvieron lugar están fuera de nuestra moralidad. Eso no lo estamos poniendo en tela de juicio. Pero lo que sí nos estamos preguntando es cuáles son los límites que marcan la definición de lo que estamos dispuestos a aceptar como humano y qué queda fuera de esos parámetros. Ciertamente la especie humana a la cual pertenecemos tiene dentro de sus posibilidades
el generar aberraciones morales. Eso no nos hace inhumanos, sino que por el contrario, lamentablemente, de alguna manera viene a reafirmar nuestra condición de tales. Basta con que miremos a nuestro alrededor las noticias del día como para comprobar esto. Esto por una parte. Todo esto que acabo de decir, por una parte, tiene que ver con sentido común, tiene que ver con cómo categorizamos al otro, cómo nos categorizamos nosotros mismos. Y por otra parte, hoy tenía ganas de hacer un teórico un tanto vintage, si se quiere, citando algunos autores que en realidad uno podría presuponer que ya están como pasados de moda o pasados de tiempo. Si yo menciono, por ejemplo, y después vamos a ver si logramos unificar todo esto, a Marshall McLuhan, uno de los popes de la comunicación, pero en la década de los tempranos años 70, uno podría presuponer que ya no tiene demasiado sentido indagar en esos textos, como por ejemplo El medio es el masaje, un libro que en la década del 70 fue revolucionario y marcó una época. Pero claro, ahí McLuhan se ocupa fundamentalmente de hablar de la radio y de la televisión. Y hoy nosotros ya estamos en otra sintonía, en otra tecnología. Pero realmente El medio es el masaje es un libro extraordinario, no solamente porque fue revolucionario en su época, sino por la actualidad que todavía hoy tiene. Realmente es extraordinaria esa actualidad y tiene que ver con las definiciones de lo humano y tiene que ver con los límites de lo humano y en algún punto va a tener que ver también con los parámetros de normalización, incluso de criterios estéticos y morales. Pero vamos de a poco. Hay dos premisas fundamentales en ese libro que vamos a recordar. Una es la premisa con la cual juega el título del libro. El libro no se titula El medio es el mensaje, se titula El medio es el masaje, pero hace alusión a esa premisa. ¿Qué quiere decir el medio es el mensaje? Quiere decir que depende del medio tecnológico que nosotros utilicemos para comunicarnos, ese medio tecnológico, eh, sus características propias, van a determinar una serie de especificidades en lo que hace al modo de producción y al modo de recepción de los mensajes. Las características del medio determinan la dinámica que se va a poner en juego a nivel de la comunicación por el mero hecho de utilizar esa tecnología y no otra. ¿Mm? El juego de palabras que hace McLuhan tiene que ver con cierto efecto secundario que él ve, tiene sobre todo la televisión, un fenómeno que podríamos nosotros llamar hipnótico, por el cual uno se engancha con esas imágenes en movimiento en la pantalla y de alguna manera relaja lo que es su percepción de la realidad circundante. Uno hoy diría, uno se puede colgar viendo la televisión o viendo la pantalla mejor, porque no necesariamente tiene que ser una transmisión de televisión, uno se puede colgar maratoneando por Netflix. Y lo que hace la cabeza, la mente, el cerebro es desconectarse de todo lo demás, como un juego de foco, ¿no? Haciendo foco en esa pantalla, dejamos fuera de foco
todo lo demás, pero no solamente en el sentido sensorial, sino también en el, bueno, me olvido de las preocupaciones cotidianas, de todo eso que me amargó durante el día, prendo la tele y me escapo, por decirlo así. Y esto constituye un fenómeno hipnótico, puesto que no lo hacemos de una manera consciente, este escapismo. El escapismo simplemente sucede, es como que entramos en un trance y por ahí pasaron 4, 5, 6, 7 horas de pantalla y en un momento decimos, perdí el día o perdí el tiempo que tenía para estudiar los textos de psicología y comunicación porque me colgué viendo una serie en Netflix. Y son las 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 6:30 para ir al trabajo. Bueno, supongo que a quien más, quien menos, todos les debe haber pasado algo parecido. Entonces es como que la pantalla nos masajea y en ese masaje nos desconectamos de aquello que tensiona en el mundo de lo real. También podríamos hablar de alienación en vez de masaje, pero vamos a retomar esta palabra alienación en un ratito. La otra particularidad del libro de McLuhan, el otro concepto fundamental que nos interesa rescatar, es el famoso concepto de la aldea global, ¿no? Esto es, los medios de comunicación, por sus características, generan círculos de identificación más o menos cerrados, pero al mismo tiempo es como que introducen una codificación universal, una serie de reglas universales que me enseñan cómo comunicarme a través de los medios. Pongo un ejemplo para que se entienda el concepto. Si uno viaja a cualquier lugar del mundo donde uno no comprende el idioma que se habla y enciende un televisor y en ese televisor están pasando un programa informativo, más allá de que yo no entienda las palabras que se dicen, hay determinados códigos que voy a recibir con mucha facilidad. Voy a entender que se trata de un informativo, voy a poder hacer un seguimiento básico, aunque sea superficial, de lo que está aconteciendo. Del mismo modo, uno puede no conocer puntualmente una red social y sin embargo el manejo de las redes, así como el manejo de los programas informáticos, son más o menos todo parecidos. Uno puede entrar a una página web de un sitio ruso o de un sitio coreano, no comprender absolutamente nada del idioma, y sin embargo uno puede navegar por esas páginas con cierto entendimiento. Este entendimiento, esta estética común, es a lo que McLuhan apunta cuando habla de una aldea global. Esos códigos que uno pensaba que eran cerrados a un círculo pequeño, que es el de las propias interacciones, en realidad se va extendiendo, tecnología mediante, cada vez más y más, y en cualquier parte del mundo hay ciertos códigos que tienen que ver con lo tecnológico que son comprensibles, son como transnacionales. Hace algunos años atrás, ya que hablábamos de horrores, eh, el, el grupo terrorista Daesh hacía propaganda utilizando los recursos técnicos y estéticos propios de Occidente. Antes incluso de eso, cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos, los atacantes utilizaron la lógica mediática de mostrar los acontecimientos eh, en tiempo real a través de los medios de comunicación que pertenecían a Occidente.
Bien. Y hay otro elemento más que es interesante en el texto de McLuhan. Cualquier tipo de duda que haya, de inquietud, pueden recurrir al chat que lo estoy pispeando, así tenemos un ida y vuelta a cualquier inquietud que pueda ir surgiendo. Les decía, un tercer elemento que resulta fundamental dentro de la lectura que McLuhan hace de esta imbricación entre lo humano y los medios de comunicación que utilizan los humanos, es el concepto de prótesis. Él dice que la tecnología siempre, de un modo u otro, se instala como una especie de prótesis que viene a complementar algo del cuerpo humano. El ejemplo extremo sería una pata de palo de un pirata, ¿no? A quien le han amputado la pierna en una batalla y con esa prótesis, esa pata de palo, la persona puede seguir caminando. O si piensan en el Capitán Garfio, ¿no? Ese gancho que hace las veces de mano con el cual puede agarrar cosas de una manera precaria. Por supuesto, estas son prótesis precarias, pero hay prótesis que por estar más incorporadas en nuestra cotidianeidad, tal vez no llegamos a interpretarlas todavía como tal. Por ejemplo, esto. Esto es una prótesis que a mí me permite ver con mayor claridad un mundo que de no contar con este dispositivo, para mí sería completamente borroso. Lo mismo un marcapasos, una persona que tiene un marcapasos, eso es una prótesis que le permite continuar con su vida, bueno, esquivando el peligro de un infarto. Eh, También esto que muchos de nosotros estamos utilizando en este momento es una prótesis, un auricular que se coloca en el oído y me permite escuchar con mayor comodidad, algo que por ahí de otro modo se mezclaría con el ruido ambiente, etc. Pero el concepto de prótesis de McLuhan tiende a expandirse más y más. Las personas que ahora no están escuchando a través de un auricular, están escuchando a través de un parlante. Y uno podría decir que un parlante también es una prótesis, de alguna manera. Es un recurso tecnológico que a mí me permite escuchar algo que de otro modo no podría escuchar. Y para McLuhan, cuando él habla de los medios eléctricos, insisto, él 1970 está hablando de la radio y está hablando sobre todo del boom de la televisión. Para él, la televisión y la radio también son prótesis, pero son prótesis que no afectan eh, el cuerpo de una manera visible, sino nuestro sistema cognitivo. Y yo me atrevo a decir que también nuestro sistema estético y me atrevo a decir que también nuestro sistema moral. Cuando surge la radio y más tarde la televisión, la particularidad que tienen estos dispositivos mediáticos es la de lo masivo. Y para entender esta masividad uno tiene que pensar cómo era la vida antes, ¿no? Cuando no había medios masivos y un gobernante quería llegar a sus gobernados, lo que hacía era reunir a la gente en una plaza pública y hacer leer un bando, ¿no? En la antigüedad se tocaban unas trompetas enormes, la gente se reunía alrededor de la plaza y alguien leía en voz alta ese bando y esa era la manera de comunicarse de manera masiva. La radio, la revolución que tiene es que permite llegar a la intimidad de las casas en tiempo real, cubriendo una enorme área geográfica
Y lo propio de la televisión en su momento, cuando aparece, también era el directo. Piensen que en aquella época la televisión, el noticiero televisivo competía con el noticiero cinematográfico, que por sus características necesariamente se daba en tiempo diferido. La televisión permitía llegar a la intimidad de los hogares con imágenes de algo que pasaba en ese mismo momento fuera de esas paredes. Al mismo tiempo, adentro de un montón de hogares. Y para McLuhan esto es extender el sistema cognitivo. Yo ya no necesito estar fuera de mi casa para ver lo que está sucediendo fuera de mi casa. Si me siguieron hasta este punto, no debe ser muy difícil comprender eh, cómo esto se extiende a nuestros días, donde ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo precisamente en este momento, en la intimidad de sus casas, cada uno en su casa. Es decir, la revolución que McLuhan vio respecto de la radio y de la televisión, hoy es perfectamente extensible a estos medios tecnológicos que nos permiten estar más allá de nuestro aquí y ahora. Mi aquí y ahora es en un monoambiente de la localidad de Morón, en un piso sexto, y cada uno de ustedes tiene un aquí distinto, pero coincidimos en el ahora. De manera que el medio tecnológico, el dispositivo, es capaz de sustraerme de mi espacio geográfico y trasladarme a otro lado, a la internet, al lugar del no lugar, para encontrarme con ustedes, de una manera virtual. Profe, perdón, ¿y por qué diría usted que es estético y moral también? Yo no sé si tuviste ocasión, Cami, de ver alguna vez el libro El medio es el masaje de McLuhan. Es un libro muy particular, de hecho está firmado por dos autores, uno es McLuhan y el otro, Quentin Fiore, es un ilustrador. Y el ilustrador del libro está puesto a la par del autor, porque el diseño gráfico del libro es absolutamente disruptivo respecto de lo que uno espera de un libro. Y lo que quiso hacer McLuhan con esto es decir, bueno, estamos ingresando a una nueva estética que ya nos saca de la estética tradicional del libro y nos coloca en otro lado. Y esta nueva estética deriva directamente de nuestro acostumbramiento a las imágenes audiovisuales. Esto es algo así como decir, por ejemplo, lo habrán visto en algunas otras materias, que la aparición, la invención y aparición del control remoto como un dispositivo técnico que empezó a ser en determinado momento cada vez más común, terminó teniendo un efecto sobre la estética de los programas televisivos. Cuando yo ya no me tuve que levantar del sillón para cambiar de canal, y en aquel momento ponele que había 5 canales, y hoy en cambio tengo el control remoto en mi mano y tengo una posibilidad, si alguien tiene televisión por cable, no sé, 40, 50 canales, lo que uno hace es empezar a hacer zapping. Para evitar el zapping, lo que hicieron los productores de los programas de televisión fue incorporar una estética del zapping al programa. Entonces, si hoy uno ve un programa de televisión de la década del 40, del 50, del 40 prácticamente imposible, pero bueno, digamos de la década del 50-60, las primeras transmisiones, se va a encontrar con que es una estética absolutamente aburrida, es una estética absolutamente estática, estética estática. Eh, pero ojo, lo mismo pasa si uno agarra un libro de fines del siglo XIX, una novela, les podría decir el Fausto de Goethe, el Quijote de Cervantes,
son estéticas literarias pesadas, densas, que no condicen con la estética veloz y dinámica de los libros contemporáneos. Porque la estética está anclada también a los medios de comunicación y está anclada también a nuestra experiencia cotidiana, del devenir cotidiano de las cosas, ¿no? Por eso la estética se modifica en función de las discursividades a las que nos estemos acostumbrando. ¿Y por qué moral? Bueno, eso es un poco más complejo y arriesgado, pero había un notable autor de ficciones argentino, Alberto Migré, que alguna vez dijo, yo doy clases de guión en otras instituciones, por eso es que lo traigo como autoridad a Antonio Migré acá a la UBA, pero una vez él dijo que cuando él producía una ficción, lo que él hacía era tomar elementos de la realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque la ficción tiene que ser reconocible por todos por todo el público. Pero al mismo tiempo no puede ser meramente un reflejo, porque para ver un reflejo de la vida cotidiana ya tengo la vida cotidiana. Entonces se exacerba eso que está a nuestro alrededor, se exacerba para generar la ficción. Pero después hay un efecto de retroalimentación por el cual eso que forma parte de la ficción, formas discursivas, modas, determinados modismos, terminan volviendo a la realidad y la gente empieza a hablar como lo vio en ese programa, a vestirse como lo hace el personaje de ese programa. Hasta acá creo que me siguen. Y tal vez, de vuelta el concepto de aldea global, a normalizar determinadas actitudes que uno visualiza como normales en esos espacios. Acá hay otra cuestión en la cual deberíamos meternos, que es la distinción entre ficción y no ficción en los géneros mediáticos. Y es una distinción que no siempre es fácil de determinar, porque la ficción está embebida de realidad por esto que les decía antes, es necesario reconocer lo que pasa en la ficción para comprenderla. Y si uno pretende hacer cualquier contenido mediático de no ficción, sin embargo, necesita codificarlo de una manera que depende del medio. Y en esas codificaciones se terminan superponiendo las ficciones y las no ficciones. Estoy hablando de sutilezas, pero el conductor de un programa televisivo no ficcional está representando de alguna manera un personaje. En esta representación, en esta impostación, esta impostura que uno toma incluso para manejarse en una videollamada, ¿no? Me fijo antes de conectar cómo estoy vestido, que no se vean los platos sucios, es decir, armo un escenario, armo una escenografía. En eso ya hay una cierta ficción. Entonces empiezan como a filtrarse cosas y el elemento común es la discursividad narrativa que depende del dispositivo que yo esté utilizando. ¿Se entiende, Cami? Más o menos resolví. Bien. Hablando de prótesis, me viene a la mente el caso de un atleta que más de uno por ahí recuerda, Pistorius, un corredor de atletismo de las Olimpiadas Paralímpicas, que le faltan las dos piernas. Después, bueno, nada, pasó también a las páginas de la prensa por otros motivos, pero
Lo interesante es que alguna vez Pistorius quiso correr en las Olimpiadas, no las Paralímpicas, sino las Olimpiadas comunes, y se lo impidieron. Y lo interesante es que se lo impidieron porque le dijeron que él iba a correr con ventaja respecto de los otros corredores. Para decirlo de otra manera, a una persona a la que le faltan las dos piernas iba a correr con ventaja respecto de otros corredores olímpicos que no tenían ningún tipo de amputación. Y el punto es que Pistorius corría con dos prótesis hechas de una aleación especial que le daban una velocidad extraordinaria. La prótesis mejoraba su rendimiento por encima de lo humano. Era un rendimiento sobrehumano. Si se quiere, era un rendimiento monstruoso. Recuerdo también un episodio que me tocó vivir a mí de ir a ver un recital que daba mi hija en su momento en el conservatorio. Y delante mío había una familia con un chiquito que tenía una tablet, un iPhone, no sé, un dispositivo similar. Probablemente una de las personas que participaba del recital era o su hermana o su prima o algo así. La cuestión es que este chico vio todo el recital a través de la pantalla de su dispositivo, cuando tenía ahí apenas a 3 metros la realidad. Él veía la realidad a través de la pantalla. Pero lo más curioso es que, sinceramente, en la pantalla se veía mucho mejor que fuera de la pantalla. La definición de la pantalla era de tan alta definición que uno se sentía tentado a mirar por esa pantalla donde los colores eran más nítidos, más brillantes, más extraordinarios, y cuando mirabas la realidad era como que un poquitito quedaba como deslucida la realidad frente a la representación. Así como Pistorius tenía capacidades sobrehumanas siendo una persona amputada, eh, la visualización de la realidad a través de un dispositivo que la convierte en algo irreal puede ser más atractiva que la realidad misma. Y lo que decía antes respecto de cómo se modifica la estética a través de nuestro acostumbramiento a los medios, tiene que ver también con esto, ¿no? Cuando uno se acostumbra a esta super realidad mediática, de alguna manera empezamos a medir todo a través de una vara que antes no existía. Para hablar de Pistorius, en realidad, más que de monstruo, también podría haber utilizado la palabra cyborg. La palabra cyborg es una conjunción de organismo cibernético, biológico, Borg. Si vieron Terminator, la saga de Terminator, les estoy explicando algo que ustedes ya saben, ¿eh? Pero es cuando un robot no es una simple máquina, sino que es como una mezcla, una combinación entre un organismo biológico y un dispositivo cibernético. Y parece cosa de ciencia ficción, pero hoy por hoy hay varias compañías en el mundo que se dedican, por ejemplo, a la implantación de chips subcutáneos. Vos vas, así como te haces un tatuaje, te haces, este, te haces la implantación de un chip que puede servirte, por ejemplo, para que no tengas que utilizar más tu tarjeta de débito o de crédito o tu tarjeta SUBE, ¿no? Te subís al bondi, acá no porque no hay lectores, pero ponele,
En esos países donde sí, te subís al bondi, pasás tu muñeca así por el lector y no necesitas la sube. Y está buenísimo porque no tenés que estar pensando de no perderla, ¿no? Eh, Puede funcionar también como un identificador para identificarte identitariamente, puede servir como un GPS. Hace unos años en las mascotas se usa mucho el chip subcutáneo, pero hace unos años, justo iba a decir esto, en el Reino Unido hubo un debate a nivel judicial bastante interesante porque era una época donde estaban como muy de moda, si es que se puede utilizar esta expresión, los secuestros extorsivos en Inglaterra, y entonces una familia de diplomáticos había pedido autorización para implantarle un chip subcutáneo a su hijo, por miedo a que secuestraran a ese chico, entonces para poder rastrearlo si lo secuestraban por GPS. Y el debate era si esto debía ser posible o no, o sea, invasión de la privacidad a full. ¿A dónde estuviste ayer, Daniel? Estuve en la casa de Juan. No, yo te seguí por el GPS y sé que me estás mintiendo. Si vieron Black Mirror, lo más extraordinario es que estas distopías que propone Black Mirror están a la vuelta de la esquina. Eh, y hay un capítulo de Black Mirror sobre este tópico, más o menos exagerado, pero es sobre este tópico. Entonces, podríamos hablar también de implantes cloqueares, ¿no? Gente que nació sorda con un implante que conecta su aparato del oído a su corteza cerebral, de repente puede empezar a escuchar. Eh, Janina dice Black Mirror, no sé si es una cachetada o una chetada, no sé, supongo que es una cachetada. Cachetada, ahí va, sí. Los chetos no ven Black Mirror. O por ahí sí, no sé. Pueden preguntar. Entonces, esto que uno dice el Cyborg, Terminator, sí, bueno, es pura fantasía. Resulta que ya está instalado en nuestra realidad. Y de alguna manera nos hace pensar en una dimensión de lo humano que está por encima de lo humano o a un costado de lo humano. Digo por encima porque toda prótesis tiene la funcionalidad de potenciar alguna capacidad. Incluso Google. Google es una prótesis extraordinaria que viene a suplir en buena medida nuestra memoria. Había una época, ustedes no se acuerdan porque son muy chicos, donde uno de repente le tarareaban una canción, ¿no? Y te pasabas todo el día tratando de recordar cuál era esa canción. Y era horrible, porque hasta que no te acordabas, o del nombre de alguien, o de cuál era la capital no sé, de Mozambique. eh, ¿Y hoy qué hace uno frente a estas disyuntivas? San Google lo resuelve. Shazam, SoundDog, Google en sus... Sí, Agustín, decime. No, digo que hay toda una teoría, o sea, seria sobre la teoría cyborg y si nos ponemos a pensar, o sea, yo, bueno, tengo 32 y no voy a llegar, no creo que llegue, pero si a mí me ofrecieran aumentar mi capacidad visual, auditiva, fuerza, lo que sea, aceptaría. Y en esta teoría, el smartphone, por ejemplo, o sea, nosotros seríamos la primera generación cyborg. Lo que pasa es que lo tenemos como dispositivo externo, como el disco rígido que uno puede conectar para llevar las cosas de un lugar a otro y uno que está dentro de la computadora. Ahora, si en vez de este chip que te ubica, el chip te da, no sé, la capacidad de medir geométricamente, por ejemplo, que es un embole, y cosas así, claro, porque yo llegué a tener que acordarme las calles, los números de teléfono, las cosas, ¿no? Cuando todavía no estaba Google, la memoria, entonces uno la memoria la ocupaba diferente. Ocupabas un espacio de tu memoria en acordarte números de teléfono.
por ejemplo. Era vital saber los números de teléfono de determinadas personas de memoria. Y ahora que tenemos ese espacio liberado, yo creo que va a seguir avanzando la cosa. El tema está en todas estas distopías que, bueno, son muy reales, como por ejemplo en el capítulo que uno tiene la capacidad de grabar su vida, que ya uno la tiene, pero es muy evidente. Si la tenés en la pupila y grabás tu vida y vas a estar rebobinando todo el tiempo y vas a revivir y lo vas a vivir diferente, entonces vas a enloquecer. Pero bueno, es parte de la prótesis, es parte de la prótesis. Absolutamente. Y cuando empezabas a enumerar y decías mejorar mis capacidades visuales, mejorar mis capacidades auditivas, yo dije, este muchacho en cualquier momento va a derrapar y va a seguir, por ejemplo, por las capacidades sexuales. Pero lo cierto es que también ya hay prótesis para eso. Y si uno lee un libro muy interesante de Francis Fukuyama, perdón, que se llama El fin del hombre, él ahí toma dos distopías muy disímiles entre sí. Una 1984 de George Orwell, la otra Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y dice cómo estas dos distopías, una se cumple y la otra se cumple pero al revés. Si uno lee 1984 con esa figura del gran hermano, lo cierto es que ha sucedido exactamente al revés. Hay una mirada universal, pero que no está concentrada en un gran hermano, sino que todos nosotros somos los vigiladores de todo el resto a través de este dispositivo que es el smartphone, que tiene su propia cámara de video y uno registra todo lo que pasa a su alrededor y después lo sube a las redes, a YouTube, a TikTok, y es una mirada invasiva del otro sobre mí, pero que no está concentrada. Todos nosotros somos parte de ese vigilante y al mismo tiempo parte de quien está del otro lado del panóptico siendo observados. Ahora, si uno piensa en Aldous Huxley, ¿no? Y esta cuestión de los modificadores químicos, lo cierto es que esa distopía ha llegado hace rato y realmente la hemos abrazado con felicidad. Eh, Porque uno piensa, hasta acá veníamos hablando de prótesis como dispositivos técnicos, pero ¿por qué no pensar que es un dispositivo técnico también un invento que lleva a modificar o a compensar una nivelación química a nivel orgánico? ¿Qué tiene de distinto un implante cloquear y una pastilla que yo tomo y me modifica un equilibrio o un desequilibrio químico para lograr determinados objetivos? Si el día de mañana nos ofrecen una pastilla para ser felices, ¿quién sería el valiente que se atrevería a decir yo paso, gracias? Y después de todo, así como si uno tiene alta presión sanguínea, toma un medicamento que regula eso, también si uno tiene un desbalance químico que le genera ansiedad o depresión, toma un medicamento que compensa de alguna manera ese desbalance. Pero ahí, ¿somos puramente biológicos o somos un ente biológico que está siendo modificado por la tecnología como un cyborg? Una pregunta interesante que plantea este libro, El fin del hombre, y que si lo unimos a McLuhan, uno podría decir, bueno, pero ¿en qué medida no está sucediendo esto mismo también con los sistemas cognitivos? Vale decir, si mi mundo, mi contacto con el mundo en este siglo XXI que estamos viviendo y lo vivimos durante la pandemia y lo estamos viviendo ahora en este mismo instante, está atravesado por una comunicación mediática
y esos códigos mediáticos de alguna manera yo los incorporo, porque son un lenguaje en sí mismo, y ese lenguaje tiene una estética que me modifica. Todo eso no forma parte de mi organismo, de mi sistema de percepción, de mi sistema de cognición, de mi sistema de comprender el mundo. Una de las cosas que, si no me equivoco, yo planteaba en el teórico anterior, no recuerdo si lo hice en el teórico anterior, en alguno de mis prácticos, tenía que ver con la construcción identitaria que a mí me lleva a pensar en una primera persona del singular, yo. Digo yo y cargo esa palabra tan cortita de significado. Una palabra que, como me gusta decir, es la palabra polisémica por excelencia, porque cualquier otra persona distinta de mí que diga yo va a estar aludiendo a otra cosa. Pero si uno en vez de decir yo dice nosotros, la primera palabra del plural, ahí la concepción identitaria cambia radicalmente y en todo sentido, cambia en sentido moral, en sentido estético. ¿Por qué en sentido moral? Porque mi conveniencia individual difiere de nuestra conveniencia colectiva o social. ¿Cuál de las dos voy a hacer prevalecer? ¿Mi interés egoísta o el interés de lo que nos compete a todos nosotros? Bueno, ahí hay una decisión moral. Pero el nosotros, que en este momento está puesto en juego en esta charla, en este encuentro que está teniendo lugar, este nosotros está determinado por una dimensión tecnológica, sin la cual este nosotros no sería posible. Y este nosotros tiene una estética, y este nosotros tiene también una carga de significación que voy a pasar por un momento al tema de la fenomenología, también tiene un componente ético. Cuando ustedes leyeron el texto de Finkielkraut, que tematiza las posiciones de Jean-Paul Sartre y Emmanuel Levinas, habrán notado que ahí donde Sartre habla de una violencia intrínseca al encuentro con el otro, Levinas habla de una piedad, de una compasión. Tan presente está el componente ético que aparece en ambos autores. Voy a ir a otro autor, que seguro que también vieron en algún otro momento de la carrera y que aparentemente podría no tener nada que ver con todo esto que estamos hablando. Walter Benjamin. ¿Se acuerdan de Walter Benjamin y aquel famoso ensayo en el cual el tipo debatía qué pasaba con el aura de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica? Claro, el tipo decía, una fotografía es igual a otra, no tiene un aquí y ahora específico, mientras que la obra de arte, un cuadro, ¿no? Un cuadro que pintó Picasso, Dalí, quien ustedes quieran, es único. No hay manera de reproducirlo y que dé como resultado una copia idéntica. Uno puede hacer una copia y dar algo parecido, pero no es el original. Justamente esta distinción que nosotros hacemos entre el original y la copia en la obra de arte, cuando aparece la reproductibilidad técnica, resulta que desaparece y eso es lo que tematiza Walter Benjamin. Por ahí es que yo soy exageradamente humanista, pero yo creo que cada persona tiene algo en común con una obra de arte y es su irrepetibilidad. Cada uno de nosotros ocupa un aquí y un ahora que es absolutamente irrepetible. Esto es algo que tematiza la fenomenología de una manera muy fuerte.
Y en ese sentido, el contacto con el otro tiene un paralelo posible con el contacto de cualquiera de nosotros con una obra de arte que no puede copiarse sin perder esa aura. Ahora, pienso en términos de arte primero, ¿no? El simulacro es cada vez más y más y más perfecto. Hay muchas obras que hablan del simulacro. Hay un libro de Umberto Eco muy, muy lindo que se llama eh, La era de la ilusión, donde Humberto Eco dice, estamos en un tiempo donde decimos ante una planta de plástico, qué maravillosa parece de verdad, y ante una planta de verdad nos asombramos cuando parece de plástico. Eh, si pensamos en música, yo, yo a veces pienso en el siglo XIX, la única manera de escuchar música en el siglo XIX era ir a un concierto o tocar música uno, pero no había discos, no había Spotify, no había reproductibilidad técnica de la música. Entonces la música existía solamente mientras sonaba, ¿no? Mientras era interpretada y uno la escuchaba. Eso también tiene que ver con el aura. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo contemporáneo cuando yo para comunicarme con el otro ya no necesito encontrarme con el otro? ¿Qué pasa con esa presencia de la cual hablan Sartre, Levinas, Finkielkraut, tantos otros fenomenólogos, que de alguna manera es mágica, ese encuentro con el otro, a través del cual yo me doy cuenta que el otro es auténticamente un alter ego? ¿Qué es esto de un alter ego? Un otro que es como yo sin ser yo, pero que tiene todas las características intrínsecas que me caracterizan también a mí. Un alter, un otro. Yo me encuentro con el otro cada vez más frecuentemente sin que el otro esté presente. Y no quiero entrar en el terreno de los apocalípticos y los integrados. Lo que quiero señalar es que esto es algo que nos atraviesa como cultura. Cuando hablamos de culturas afectivas, esta particularidad en el encuentro con el otro, estamos en un tiempo donde tenemos más interacciones que probablemente en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Hay más información dando vuelta y a disposición que en cualquier otra época de la humanidad. Y sin embargo, cada vez más, un mayor y mayor volumen de estos contactos son mediados por un dispositivo X, una pantalla. Y les decía, el simulacro es cada vez más perfecto. Hay un autor catalán, Roman Gubern, lo he nombrado a los estudiantes de mi comisión, que él señalaba que cuando no había agua corriente, a la gente no le quedaba más remedio que ir a un lugar público para conseguir el agua. Y ese lugar público era un lugar de encuentro social. Obviamente es mejor tener agua en la casa, uno abre la canilla y sale el agua. Y sinceramente para mí es mucho más cómodo estar dando este teórico desde mi casa que tener que agarrar la moto e ir desde Morón hasta Constitución, ida y vuelta, gastar combustible, tomar frío. Es mucho más cómodo. Pero al mismo tiempo resta algo. Al mismo tiempo algo desaparece, el contacto presencial desaparece. Pero les decía, el simulacro es cada vez más perfecto. Esto podría ser solamente audio,
pero es audio y es video, y en tiempo real. Y uno hasta podría llegar a olvidarse si se concentra mucho en la pantalla, procesos hipnóticos mediante, podría hasta llegar a olvidarse de que esa persona que está hablando no está físicamente presente. O podríamos llegar a relativizar la importancia de, bueno, te estoy viendo, estás hablando ahora, te estoy escuchando, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que resta? Y esa es la pregunta que yo no voy a responder porque no tengo respuesta. Pero es una pregunta que tiene que atravesar el devenir de los estudios sociales de acá en adelante. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la fenomenología, a nivel de los fenómenos sensibles, a nivel de las culturas afectivas, cuando la presencia del otro cada vez es menos presencial y más mediatizada? Cuando los dispositivos tecnológicos son cada vez más capaces de generar una alteridad virtual y no mediática, sin que yo pueda distinguir con claridad si del otro lado estoy ante una mediatización o ante una virtualización. ¿Se entiende la distinción entre estos dos términos? Porque una mediatización es, yo estoy viendo en este momento en la pantalla de mi dispositivo las imágenes de Paul, de Cami, de Janina, y las veo e intuyo que ustedes están en este mismo momento del otro lado, delante de una cámara, y estoy viéndolos. Pero resulta que hoy hay tecnología que permite generar una imagen prácticamente idéntica a las que yo estoy viendo, pero generadas por computadora, artificiales, Yo, por ejemplo, virtuales. Uh-huh. tengo un amigo que trabaja como modelador 3D para una empresa que es contratada por Facebook en todo esto del metaverso. Entonces, la empresa, el proyecto en el que él está particularmente, consiste en que alguien que contrate, o sea, que vaya a esa parcela del metaverso, puede pedir a su mascota con exactamente las mismas características. Por ejemplo, si tu mascota tiene una manchita atrás de la oreja y tiene 3 pelos por acá, y me mostró lo que hace y literalmente son una copia de las mascotas de la vida real, de cada persona, son como tiendas de mascotas. Y bueno, y todos los proyectos que tienen que ver con el metaverso son básicamente eso, es buscar que la realidad virtual sea lo más similar a una realidad física, y capaz nosotros no lo vamos a vivir como en una forma tan Black Mirror ahora, pero es muy probable que en unos años sí sea, o sea, si hoy en día hay un montón de eventos y hay un montón de tiendas que directamente tienen la tienda en el metaverso, asumo que en un futuro será muchísimo más común. Absolutamente. Para nosotros iba a decir los argentinos, no sé si es toda Argentina, pero incluso la palabra, ¿no? La expresión metaverso, esto de que hay mucho verso en esto de la metáfora, ¿no? Es como doblemente significativo. Y Abril, yo no recuerdo si ya hablamos de clonación, pero eh, se pisan las dos cosas, se pisan las dos cosas. Y fíjate que en la clonación hay pura biología atravesada por lo tecnológico, pero ya a otro nivel, ¿no? Pero digo, los Sí, objetivos son por ejemplo, similares. con el tema de la carne animal, ahora hay un montón de clonaciones que son específicamente como de tipos de carne, para que o sea, no sean animales los que se consumen, sino como mediante una partícula de una pluma de un pollo, sacás la carne del pollo de manera artificial, pero sin embargo como que químicamente sea lo mismo. Chan. Ok. Y no sé, Agustín decía, yo no lo voy a ver, qué sé yo.
con 20 años menos, Agustín decía eso, 25 años menos, yo no sé qué voy a llegar a ver y qué no, pero la velocidad de los procesos de cambio no solamente es enorme, sino que cada vez es más acelerada. Así que yo creo que está fuera de nuestra posibilidad de imaginación el determinar qué cosas vamos a llegar a ver y qué cosas no. Y vuelvo a insistir en que no pretendo caer en una mirada apocalíptica, pero me parece que no podemos eludir el tema de qué es lo que va a suceder a nivel de los afectos o del reconocimiento del otro con todo esto que está pasando. Hablo de cosas del pasado porque son los ejemplos más piolas que se me vienen a la mente, pero hay un libro de Jean Baudrillard justamente que se titula La guerra del Golfo nunca ocurrió o nunca tuvo lugar, que es un libro, si se quiere, ya viejo, pero donde Baudrillard hace notar que el hecho de que la guerra del Golfo haya sido la primera guerra íntegramente televisada, por decirlo así, hacía que la sensibilidad respecto de las víctimas a los ojos del mundo fuese muy diferente a otros conflictos bélicos. Hay un par de libros de Susan Sontag que habla precisamente de la experiencia sensible que uno tiene ante la representación del dolor de los demás. Y hace un análisis muy interesante de qué es lo que nos pasa frente a las representaciones del dolor, fotografías, por ejemplo, de personas que están sufriendo. Y una de las cosas que señala es que la proliferación de demasiadas fotografías puede llegar a distraernos del efecto que tendría una fotografía o unas pocas. Es como que nos acostumbramos. Y lo cierto es que el impulso que uno recibe sensorialmente de ficciones donde ocurren cosas tremendas, ¿no? Hablo de películas de terror, hablo de películas de asco, del género gore, hablo de películas de guerra, con efectos cada vez más hiperrealistas, cada vez simulacros más perfectos o exacerbaciones. Todo eso afecta a nuestra sensibilidad, porque, insisto, no siempre es simple discernir entre qué es lo ficcional y qué es lo real. Pero no estoy hablando a nivel intelectual. No es que si yo les pregunto, ¿esto es real o esto es ficción? Ustedes no puedan responder. Lo que estoy diciendo es todo lo que sucede en nuestro contacto con el mundo pasa cada vez más a través de una misma superficie vidriada, que es una pantalla. A través de esa pantalla yo veo películas y veo informativos, me comunico con mis estudiantes, leo mails, trabajo, me entretengo, bajo los estudios médicos que me hice la semana pasada, y cada vez más y más y más actividades a través de un mismo dispositivo. Y sensorialmente, lo que yo recibo sensorialmente es siempre lo mismo. Una colección de impulsos lumínicos encriptados en una pantalla. Entonces, sensorialmente y afectivamente, es inevitable que empiece a haber desdibujamientos. Ahora, desde el punto de vista del texto de Manuel Levinas, cuando él habla del encuentro con el otro, ¿esto puede afectar mi capacidad de apiadarme frente a la soledad o al dolor de otra persona? No estoy seguro, insisto, no tengo la respuesta, pero no tengo duda de que la cultura afectiva de nuestro presente hipertecnológico
es radicalmente distinta de la cultura afectiva de esa civilización previa a la proliferación de las pantallas. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, no lo sé, probablemente nadie lo sabe, pero creo que sería un error muy grave de parte de cualquier cientista social no tomar este elemento como un elemento a considerar, por lo menos en lo que son las dinámicas sociales y los intercambios y las lecturas que se hacen de estos contactos que cada uno de nosotros tiene con el otro permanentemente. Creo que la pandemia nos dejó muchas cosas y algunas de estas cosas tienen que ver con el orden de la enseñanza de qué sucede cuando una persona se ve, o una sociedad se ve obligada a aislarse por un factor externo. Y hoy, 2 años después, se empiezan a ver consecuencias de este aislamiento. En algunos casos hubo gente que la pasó muy bien, gente que disfrutaba del permanecer bajo las cuatro paredes, entre las cuatro paredes de su casa y tener la excusa perfecta para no salir, no enfrentarse al mundo, y gente que la pasó muy mal. Y hay una cantidad enormísima de personas sufriendo patologías psicológicas, relación, de vinculación social, que derivan de estos 2 años de pandemia. Lo menciono como para que se vea que nada es gratis. Todo lo que uno vivencia como experiencia cultural, tiene tarde o temprano, más temprano que tarde, algún tipo de efecto que no siempre es claro de inmediato, no siempre es medible de inmediato. Sobre todo si, como nos compete a nosotros, que hablamos todo el tiempo de afectividades, se trata de cuestiones que no se pueden medir tan fácilmente. Si uno quisiera verificar si la gente se hizo más petiza, ponele, en 2 años de pandemia, por poner una hipótesis absurda, pero es muy fácil, uno mide, ¿no? Ahora en el censo, bueno, a ver, ¿cuánto medía antes, cuánto mide ahora la gente? Pero no es posible medir con tal facilidad usted está más triste que antes de la pandemia, está más feliz, tiene más esperanzas, menos esperanzas, ¿en qué cambió? Las respuestas son imprecisas, podemos tener respuestas, pero van a ser siempre imprecisas. Uno mismo puede no estar del todo seguro de qué cosas le pasa cuando le pasan cosas. Profe, Sí. me parece de hecho que en su momento, bueno, porque en el mundo vivimos todo así, somos viscerales, como una grieta, entonces vivimos ahí y acá, entonces bueno, si lo decía Macri es como imposible, no puede pasar o lo que sea, o lo usan de excusa para ir a quemar barbijo y no sé cuántas cosas más, pero la realidad es que la salud mental se iba a ver muy afectada con el encierro permanente y con la pandemia. Yo tengo mi teoría conspirativa de que la pandemia, por ejemplo, o sea, se llevó al Diego, como efecto colateral se llevó al Diego, porque el tipo no pudo laburar más y cayó peor en sus propios infiernos. Y así eso le pasó a un montón de gente que cayó peor en sus propios infiernos, porque sí, ya sabemos, algunos, por suerte no tuvimos que vivir abajo de un puente y bueno, y sí, a veces no ver a la gente que es un poco pesada, suena bien, pero metió mucha gente en la depresión y para mí hay mucha gente a la que siendo viejo, no quiero ser malo, ¿no? Pero te condena también a un postergamiento, un estado en el que después es difícil salir. Y Uh-huh. hay también como, bueno, en el momento que pensás que te vas a morir o te van a amputar un brazo o vas a estar deprimido 5 años y no sé, prefiero estar deprimido 5 años. Entonces está como eso, ¿viste? Bueno, si nos vamos a morir, y jódanse, no jodan con la salud mental, empiezan, ¿viste? No jodan, no jodan. Pero no es joda, no es joda. Acá Carolina coincide con vos, para los adultos mayores fue terrible, anota, y no solamente para los adultos mayores, especialmente para Para los los adultos chicos. mayores y especialmente para los chicos.
Yo tengo especialmente una para hija los de, chicos. como les dije, y siempre decían, no, pero no te preocupes, que esto, no, no, yo insistía, no, yo quiero que juegue con chicos, porque si mi hija ni siquiera puede comprender lo que era vivir sin smartphone, o sea, ya nació en 2013 y ya tenía, ¿me entendés? Entonces hay cosas que ya ni siquiera imagina el mundo como lo viví yo del 89 al, no sé, al 2010. Ujú. No lo imagina de esa manera. Entonces, como no lo imagina, tampoco quiero que forme una infancia en la que no naturalice el contacto físico, porque yo creo que hubo mucho desnaturalización del contacto físico, de decir, bueno, qué bueno que ahora no me tengo que abrazar y besar con la gente, y qué bueno, y en un momento como que ya se hace costumbre, ¿viste? Y mirá que a mí nunca me gustó que se me vengan encima, pero tampoco ponernos tan anglosajones, no sé, tan frío, ¿viste? Tan distantes. Ahora que decís lo de los chicos, otra cosa que a mí me resultó muy significativa, eh, con esto de las clases por video, era muy diferente dar una clase cuando la gran mayoría de los estudiantes del otro lado tenía las cámaras encendidas o apagadas. Marcaba una diferencia enorme, abismal, eh, porque de hecho yo ahora estoy hablando puntualmente con algunos de ustedes, a quienes estoy viendo en mi pantalla por video, y sinceramente mi atención la centro en esas personas. Eh, y una vez un estudiante que a su vez era docente en un colegio primario me hizo un señalamiento muy interesante, y es que los chicos de las escuelas primarias y primeros años del secundario tendían a permanecer con sus cámaras apagadas y les costaba mucho encenderlas. Les costaba, me refiero afectivamente. Y, y me explicó algo que para mí fue una revelación, y es que, como bien dice Agustín, el chico ya nace prácticamente con un smartphone o sabiendo lo que es una pantalla, tienen criterios comunicacionales que por ahí un adulto no tiene tan normalizados. El chico sabe, por ejemplo, que lo que sucede en una pantalla puede ser capturado y convertido en meme con muchísima facilidad. Entonces, sabe que es pasible de sufrir por parte de sus compañeros una especie de bullying informático que por ahí nosotros no lo tenemos tan presente. Yo este teórico lo estoy grabando, lo voy a subir a YouTube y por ahí lo hago desde cierta ingenuidad, desde la ingenuidad de creer que nada de lo que digo o hago pueda ser sacado de contexto, y si me pongo a pensar borro todo de mi canal de YouTube y ustedes se quedan sin teóricos, pero no lo voy a hacer. Pero la realidad es que cuando uno en esta pandemia vio un caso como el del famoso Diputeta, saben, creo, de lo que estoy hablando, aquella sesión en el Congreso donde uno de nuestros honorables legisladores apareció en cámara sobando a su compañera, lo hizo, entre otras cosas, porque no manejaba, no manejó lo que es el código propio del dispositivo. No estaba atento al probando las prótesis. Gracias, gracias, Hechicén, por encontrar la metáfora que yo no encontraba. Y un chico de 12, 13, 14 años está mucho más atento a qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Qué imaginación, sí. Bueno, entonces más o menos por ahí pasan los pensamientos que quería compartir con ustedes hoy. Los que están haciendo los trabajos de investigación sobre culturas afectivas, los que estén preparando o pensando en preparar algún trabajo de tesina, otro tema, por ejemplo, interesante para trabajar es el cómo
se generan parejas hoy. Digo, el conjunto de las prácticas habituales hoy para conseguir una pareja es radicalmente distinta de lo que uno podría imaginar hace 50 años atrás. Plataformas como Tinder, que antes no existían, más allá de lo anecdótico, de alguna manera definen quiénes somos nosotros como ciudadanos de esta cultura. Hay algo que McLuhan también dice, que es que las tecnologías son siempre acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que aparezcan los medios de comunicación audiovisuales, eléctricos, no hace que termine la era de la lectoescritura. Se suma, pero modifica radicalmente esa sociedad que ya deja de ser exclusivamente lectoescritural para pasar a ser otra cosa. Nosotros estamos en la era de la hiperconectividad. Estamos en la era en la cual cada uno de nosotros necesita estar conectado todo el tiempo, pero no necesariamente al otro, sino a una representación mediática del otro, que es algo distinto. La lógica que tiene una plataforma como Tinder para buscar pareja es una lógica de loteo, vidriera y mercado. Uno pasa con un dedo hacia un lado o hacia el otro según descarta o acepta. ¿Y qué es lo que está descartando uno en esa lógica? Uno podría decir, se está descartando una foto que no me agrada, un discurso que no me agrada, o uno podría decir, se está descartando una persona. Metáforas. Puedo decir que es una foto, puedo decir que es una persona. Cada uno que se lo pregunte desde su propia sensibilidad. Pero el lugar de encuentro que está a nivel de este catálogo de gente en una nube, es un lugar que antes no existía y por ende antes no me quedaba más remedio que enfrentarme a la persona para ver si la descartaba o no la descartaba, por seguir usando esta metáfora violenta. Prótesis, monstruosidades o por el contrario, superhumanos. Por ahí estamos más cerca del superhombre de Nietzsche, no lo creo. Nietzsche cuando hablaba del superhombre hablaba también de ciertos parámetros morales que hoy estarían ausentes. En todo caso, mutaciones de lo que solía ser el ser humano y que hoy nos enfrentan a otra cosa. Cuando ustedes lean los distintos textos que conforman el programa de esta materia, piensen en la concepción de persona o de humano que había en el momento de la redacción de ese texto, pero traten también de hacer la traspolación al tiempo presente, al tiempo contemporáneo, al tiempo que hoy nos desafía con la pregunta de qué va a venir de acá a 10 años más. Cuando miramos 10 años atrás, 20 años atrás, pensar después 10 años para adelante o 20 años para adelante nos enfrenta a una suerte de insospechado abismo, para bien o para mal. No sé si alguien quiere comentar, aportar, preguntar algo. Bueno, espero no haberlos aburrido. Todo esto que hemos estado hablando hoy no está en ninguno de los textos del programa, sino que de alguna manera es una invitación a repensar todos los textos del programa desde
una perspectiva distinta, desde una mirada diferente. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el lunes que viene. Después chequeo quién da el teórico porque no lo recuerdo. Gracias a ustedes por la paciencia y por haberme acompañado. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Chao, Chau, chau. gracias. Sean felices. Gracias.